para opciones personales. Está usted en el menú principal. Para recuperar sus mensajes guardados, marque 1 para opciones personales. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a esperar unos minutos Buenos días. para que se junten más. A ver, en lo que se juntan más, voy a ponerles el problema que les había dicho que hicieran. Y es este. Les había comentado, en la clase pasada vimos en el libro de
del problema del Faust, vimos cómo para una atmósfera teníamos nosotros este escenario de rango de variación de temperaturas entre el componente más volátil y el componente menos volátil. Estamos hablando del benceno y el tolueno, con sus respectivas presiones de vapor, dado que nos dicen que podemos aplicar la ley de Raoult. Entonces fuimos y manejamos a partir de la ley de Antoine, calculamos las presiones parciales y a partir de eso vimos que las composiciones en la fase líquida y en la fase vapor, XY, y hicimos la gráfica temperatura, función de XY, y ubicamos el punto que corresponde al 35% y la temperatura de 98,9 en grados centígrados, que es a lo que corresponden los 210 grados Fahrenheit. Y ahí ubicamos las composiciones de equilibrio. Eso fue lo que se hizo en la clase pasada. ¿De acuerdo? Ahora bien, en el caso específico, y bueno, y después a partir de los balances sencillos de materia, pudimos calcular teóricamente las composiciones respectivas. Entonces hay un cierto desfase entre lo que se lee aquí con lo que se está calculando. Y eso es normal, ¿no? ¿Por qué? Porque por la misma situación de cierta incertidumbre que puede haber en la gráfica, en la lectura, en la escala, etc. Ahora les comentaba yo en la clase pasada que hicieran el análisis para 2 atmósferas. ¿Qué me cuentan al respecto? O sea, ¿cuáles serían? O sea, ¿están de acuerdo que, dado que cambiamos la presión total del sistema, de entrada los puntos de ebullición de los dos componentes cambian? En el caso del benceno cambia de 176 grados Fahrenheit o 80.1 grados centígrados, cambia a 104, ¿no? Por el efecto de la presión. Y lo mismo para el tolueno. Pasa de 110 grados Fahrenheit a 136. Ahora bien, esto nos puede servir de base para calcular las presiones de vapor. ¿Cómo serían las presiones de vapor? Primero, sí está claro cómo calcular la temperatura de ebullición de los dos componentes que corresponden a las 2 atmósferas. Sí, con la ecuación de Antoine nada más despejamos la temperatura y donde tenemos que meter la presión son las 2 atmósferas. Y dado que tú tienes un componente puro, porque es el punto de ebullición de ese componente puro, puedes tú suponer que la presión de vapor es igual a la presión total. ¿Estás de acuerdo? O sea, en base a lo que tú me estás diciendo, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Nada más quiero enfatizar que ese es el razonamiento, ¿no? O sea, decimos, si nada más tenemos un componente puro, entonces la presión total es igual a la presión de vapor. O dicho de otra manera, la presión de vapor es la presión parcial que correspondería a ese componente. Como es un solo componente, pues es la presión total. Nada más, para redondear tu comentario. Y efectivamente se despeja la temperatura de esta ecuación y se obtiene la temperatura de ebullición considerando que la presión fuera de 2 atmósferas o de lo que sería 760 por 2. ¿Estamos? De esa manera se encuentran 104 y 136. Ahí está lo que comenta su compañera.
Después, los valores de aquí son arbitrarios, ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Ustedes deciden cómo van a variar en ese rango de temperatura, cómo van a variar las temperaturas en el rango. Vamos, aquí por ejemplo fue de 5 en 5 grados, ¿no? 104, 110, 115, 20, 25, 30, 36. O sea, esto ya lo fijo. Entre 110 y 130 es arbitral. Y ahora se usa la misma ecuación de Antoine, pero ahora para calcular las presiones de vapor. Ya tenemos las diferentes, o sea, ¿qué significa esto? Que si yo quiero calcular la presión de vapor a las 2 atmósferas o los, ¿qué? Sí, esto sería, ¿cuánto sería? 760 por 2. 760 por 2 son 1520. 1520 milímetros de mercurio. Entonces yo lo sustituyo aquí y obtengo la temperatura, la presión de vapor que corresponde a la temperatura de 219 y o sea, tomando en cuenta eso, la presión de vapor efectivamente va a ser, aquí tiene que ser 1520, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y acá en el otro extremo va a ser también 1520. Si se fijan, es un poco la analogía que tenemos aquí. Aquí empezamos con 101.32 y terminamos con... Pues eso es correcto por las consideraciones que estamos haciendo a partir de la ecuación de Antoine. Díganme qué presiones parciales, presiones de vapor tienen aquí. El que lo haya hecho, dígalo de una vez y así nos ahorramos tiempo. Si no, pónganse a hacerlo, por favor. Porque ya es demasiada teoría y no estoy viendo yo que estén haciendo el esfuerzo de hacer las cosas. Si ya las tienen, díganmelas, por favor. ¿Qué presiones de vapor tienen aquí? ¿Qué presiones de vapor tienen aquí? Y los que avancen van, el siguiente, poner la X, poner la Y, hacer la gráfica temperatura composición y ahí vemos qué onda. Ahí vemos cómo nos vamos a mover. ¿Alguien tiene algún comentario respecto a esta parte del problema? Acuérdense que la presión de vapor sería entonces 10 elevado a estos coeficientes que corresponden, esos no cambian. ¿Dónde están los coeficientes? Acá están. Estos no cambian. Y lo que cambia va a ser la temperatura. Entonces tendríamos nosotros que plantearnos aquí, por ejemplo, en este caso, va a ser 10 elevado, y hago paréntesis, por ejemplo, 6.565. Aquí no tiene sentido redondear para poder tener un poco más de certeza en el cálculo que estamos haciendo. ¿Sí? Pero bueno, si quieren hacer algún cálculo rápido, pues pueden plantearlo. Ok, bueno, está eso, menos B, que sería 1211.033, que divide, paréntesis, la temperatura, más, es más, ¿no? Más el valor de 220.79. Sí, está bien así, ¿no? A ver qué da. Ah, ¿qué hice yo? ¿Dónde está el error?
Aquí me falta una paréntesis, aquí se falta este paréntesis, ok. Ahí está la 1503 contra 1500 que les había dicho de la 1522, 1520. Aquí menos 1211, 0.33 entre la temperatura. Está en grados centígrados, más 220.79. Ok. Ahí lo tenemos. Luego aquí tenemos esta otra expresión. Y aquí empezaríamos entonces con 10 elevado a la coeficiente A 6.95334 menos B, que es 1343.943 entre la temperatura más 219.3377, doble paréntesis. Y eso me va a dar esto de aquí y esto de acá debe quedar en más o menos, chico, bajo muchísimo. Entonces aquí hay una desviación. A lo mejor habría, ¿cuál es la situación aquí? Seguramente puede haber que sea desviación por la presión. Estrictamente debería ser aquí 1520 y aquí 1520. Y estoy respetando todas las unidades. O sea, los valores 6, 90, 56, 4. Bueno, aquí hay un pequeño error. 90, 56, 5, ¿no? Pero no creo que cambie mucho esto. 1211.033, C39. Y la temperatura puede ser temperatura, no la redondeé, la de 104. A ver, pongan ahí 219, es 219. 219.2 menos 32 por 5 dividido entre 9 me da 104 cerrados. Entonces está bien. Convertí y este es 220.79. 1503.09. Y acá 695.33.4 menos 1343.943 entre la temperatura más 219.377 y me da este valor. Bueno, ahí está ¿Y con qué me quedo? Pues me quedo con lo que acabo de calcular. Esto de aquí. Estrictamente, aquí, por ejemplo, es ahí donde puede haber desviación, no sé. Si se fijan aquí, las presiones de vapor sí coinciden con una atmósfera. O sea, esto está, si lo vemos como Pascal. Ah, espérenme. No estaré revolviendo. Porque esta expresión de aquí viene. No. Aquí está en pascales, aquí está kilopascales, o atmósferas. Digo, esto sería una atmósfera. Y acá, no, pero es que estoy usando esta ecuación, esta expresión de aquí, que me dice que está en milímetros de mercurio, temperatura en grados centígrados,
Ah, y estoy aquí poniendo kilopascales. Ojo, aquí hay que tener cuidado. Esto está en milímetros de mercurio, ¿eh? Fíjense, no me había fijado. ¿No se fijan ustedes? Avísenme si están de acuerdo o no. ¿Si están de acuerdo con lo que estoy poniendo? Pues sí salen los valores que tiene. Sí, ¿no? Sí, sí, sí Está salen. en milímetros de mercurio. Ahora calculen X y Y. Vamos a quedarnos con estos valores. Yo podría achacar esto al efecto del cambio de presión, que esto en un momento dado puede tener desviaciones porque básicamente están referidas a una atmósfera. Pero en fin, estrictamente hablando, la desviación no es tan grande, digamos. Entonces, sería 1520 menos 1503.1 entre 1520. Estamos hablando de 1% de desviación. La verdad que no es tan alto. Y acá este de aquí es 1520 menos 1484.6 entre 1400, no, entre 1500, no, ya borré. Bueno. 1484.6 entre 1520. Estamos hablando de un 2%. Aquí hay una desviación del 1% y aquí del 2%. Realmente muy poca, ¿eh? O sea, no invalida pues lo que estamos haciendo. Ahora, si ustedes tienen eventualmente valores de esto en el libro, en la fuente que ustedes consultan y lo tienen a 2 atmósferas, pues tomen esos valores. Pero ¿cómo queda X y cómo queda Y, jóvenes? Vale, hagan el repaso. La fórmula es que igual a la presión total, que sería 1520, ¿sí? Menos la presión del componente más volátil entre la presión del componente, perdón, menos volátil, la del más volátil menos la del menos volátil. Y de esta forma tendríamos todo esto. Y este 1.019 es debido a que en lugar de haber puesto 1520, debía haber puesto 1503. Vamos a ver. Si meto 1503, me va a quedar 99. Ahí está. Bueno, déjenlo en 1503. A mí no me preocupa, se lo digo honestamente. Entonces, sí me están siguiendo, ¿verdad? Entonces tenemos esto. ¿Por qué dijo que le tenemos que poner 1503? ¿El qué? No, nada más para checar, o sea, si yo pongo, en lugar de poner, o sea, aquí me está indicando 1503, ¿no? Pero si yo respeto los 1520, me da 1.014, un poquito arriba. Se va del otro lado, pues. En principio no debería ser mayor de 1, la X. ¿Y la Y cuánto quedaría? ¿Cómo queda la Y? Vean la fórmula, ya la hemos visto en teoría, díctenmela, por favor.
Es la presión de S por su fracción en X. ¿Es la qué, perdón? Ajá, es PS. P, Ajá, PS, ¿cuál PS? es la presión del PB. Es la presión son los 1503 por el punto 99 No. entre la presión total. Ah, ok. O sea, la presión. Ajá, es que lo tiene usted como PB. Ok. Entonces Es tenemos lo que es PB, ¿no? ujú, Entonces queda igual a qué. sería igual a PB. Esta X Ujú, se multiplica por PB. a la presión de vapor del componente más volátil entre, volvemos al 1503, voy a poner, ¿no? 1503,097. 97. A ver qué da. No, hay un error ahí. No puede ser .4. Es la presión de vapor del componente más volátil. Y es que estamos hablando del componente más volátil, ojo. O sea, aquí no estamos refiriendo al benceno. Entonces aquí lo que tenemos que cambiar, en lugar de E39 debe ser D39. ¿Están de acuerdo? Ahí está. Ahora sí. Son los detalles que tienen ustedes que tener claros, ¿no? O sea, pueden haber puesto el .4, pero de entrada la fórmula estaba equivocada, entonces eso nos genera error. Entonces, si no tienen, o sea, acostúmbrense ustedes a hacer cálculos y estar con ¿cómo se llama? Pues con la antena bien puesta para que detecten si hay alguna inconsistencia. Es deseable que ustedes estén de alguna manera previendo, aunque no sepan el valor exacto, pero sí más o menos tener idea de lo que esperan obtener, ¿no? Ahorita que vi .4, si se fijan, inmediatamente dije que eso no es correcto. Y efectivamente, lo que pasa es que la presión del benceno. A lo mejor te interpreté mal cuando me dijiste PB, que tú te referías al benceno y yo pensaba que te estaba refiriendo al otro componente. Pero en fin, todo esto de aquí está calculado en términos del componente más volátil. Entonces, y eso hacemos la gráfica de que vamos a insertar la gráfica de temperatura. No, esta no es la gráfica que necesito. Bueno, después la corrijo. Esta de aquí, entonces acá tenemos, a ver, déjenme, tanto que estas cosas tienen chorro de, vamos a ver, aquí vamos a poner temperatura X y entonces vamos a, la X debe ser en la ordenada, en la abscisa, perdón, y la temperatura en la ordenada, ¿no? Ahí está. Y luego le agregamos la otra que es la de temperatura XY, perdón. Esta es la abscisa y la ordenada sería temperatura. Y eso me va a generar el anillo correspondiente. Ahí está. El anillo, déjeme poner la misma rango para ver qué tanto varía. Este varió de 70, ¿no? Lo vamos a poner igual. La intención mía ahorita hacerlo así es no tanto que se aburran, sino que vean más o menos cómo tienen que estar razonando, llamémosle, el análisis que están haciendo. Entonces eso de aquí, inclusive yo esta la voy a cortar a 90. Esto es válido, todo esto es válido, con la idea de tener una gráfica que podamos nosotros leer más cómodamente.
Ahí estamos, ¿sí? Entonces aquí le pueden quitar el 1, 2 que pone por default la máquina. Y aquí le ponemos el 1.1. Punto 1. Y eso ya nos va a quedar un poquito más amigable este negocio. Y lo mismo, y acá tenemos esta. Entonces ya tenemos esto de aquí. Y cambio el tipo de gráfica y pongo línea continua. Ya queda, ahí está. Esa es el anillo correspondiente a 2 atmósferas. Y ustedes fíjense cómo van entre valores de 104 y valores de 136 en grados centígrados. ¿A qué temperatura nos encontramos? ¿Cuál es la temperatura de trabajo que tenemos que considerar? En el enunciado del problema nos están diciendo, oigan, pues tienen ustedes lo mismo, 210 grados Fahrenheit que corresponden a 98, 98.9, casi 99 grados centígrados. Y la presión es la única que cambia, o sea, la temperatura sigue siendo la misma. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué concluimos de aquí? Eso que están pensando es correcto, díganme qué es. Porque el problema ya se resolvió, con esto. ¿Dónde fijo el 98? ¿Aquí les gusta que lo fijemos? Ahí está. Ahí está, lo voy a poner en rojo para que no se confunda. Ahí tenemos esto. Y lo vamos a poner punteado. Y el otro, ¿cuánto es? 35, ¿no? Que es lo que veamos, ¿cómo se llama? La composición tampoco cambió. Y aquí está. Esto que acabo de hacer aquí es el equivalente a lo que tenemos acá. Con la pequeña gran diferencia de que aquí caigo dentro de la mezcla vapor líquido. Y aquí estoy lejecitos o bastante lejos de la mezcla, entonces, de la mezcla vapor líquido. Entonces, ¿qué concluyen ustedes, jóvenes? Ya a estas alturas del partido tienen que tener claro. Ahí está la termodinámica aplicada ya a cuestiones reales, puntuales. ¿Qué me dicen al respecto? ¿Qué concluyen? ¿Cuál sería su respuesta? La pregunta es, ¿qué porcentaje del vapor condensará si la presión total aumenta a 29.4 libras por pulgada cuadrada? O sea, 2 atmósferas. Yo pienso Pues, que ya se condensó por completo, porque ya Así se ve que es. Pero ¿por qué eres tan dudosa? Claro que así es. Esa es la respuesta. Hay que ser firmes en sus convicciones. Ya casi son ingenieros químicas. Bueno, ingenieros químicos, ya, pues ya quedaron en que no hay que distinguir las y los, ya es como que eso ya es otra cosa. Bueno, en fin, no nos vamos a ponerse. Perfecto, es eso. Y más aún, lo condensaste demasiado, lo subenfriaste. Caes en una zona de líquido subenfriado. Entonces, si ustedes hacen el análisis que estamos haciendo aquí, de estos balances que están aquí asociados, se van a encontrar con que los valores de las X son mayores de 1. Es totalmente incongruente. Entonces, la respuesta del problema es, se condensa
el 100% y todavía se tiene un líquido subenfriado. Porque puede haberse condensado, ir en esta dirección y tener un líquido saturado, ¿no? ¿No? Se siguió de frente el asunto hasta llegar a la temperatura, dado que mantuvimos la misma temperatura de 98, 99. Entonces quiere decir que estamos subenfriando el sistema, ¿no? ¿Sí te queda claro? ¿A los demás? Exactamente, ese es el punto. Esa sería la respuesta del problema. O sea, no quise ponerla como lo puse aquí arriba, poco con la idea de llevarlos, pues, a que hiciéramos este análisis, se acordaran de cómo las ecuaciones que se tienen que trabajar, etcétera, para hacer este análisis. Yo les recomiendo que ecuaciones como estas de la ley de Antoine, para calcular la X en términos de las presiones de vapor, tomando en cuenta esto, todas, y la X y la Y, tenganlas así como una especie de resumen, un acordeón de ecuaciones de este tipo, les van a ayudar mucho para sus cálculos que están haciendo. Sí, eso es un consejo que les doy. ¿Alguien tiene dudas de esto? ¿No le queda claro? ¿Tiene alguna contrapropuesta? Pero aquí, digo, si yo no tuviera el candado de la temperatura, pues a lo mejor me puedo ir hasta arriba, ¿no? Y decir, bueno, pues ¿dónde le paro? Pero si estoy manejando temperatura, otra situación podría ser qué condiciones del sistema tendríamos para que alcanzáramos las mismas condiciones de vapor líquido que se obtuvieron a una atmósfera. Entonces nos podríamos ir hacia arriba, llegar a un punto donde tuviéramos el punto 29 y el punto 49 o lo que fuera, pero ¿qué fue? ¿A costa de qué? Pues a costa de que nos cambió la temperatura. ¿Sí? Así aquí variamos temperatura y variamos presión. Pero no, en este caso no nos dice nada de la temperatura, entonces pues no tenemos por qué estarnos imaginando que tiene que cambiar la temperatura. Pero si ustedes quieren hacer un análisis, se podría plantear en la única manera en que pudiéramos tener el mismo porcentaje de evaporación y de líquido coexistiendo es que también la temperatura hubiera cambiado. Y entonces aquí caeríamos en el caso de que anduviera alrededor de 125 grados centígrados en lugar de los 99. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar les había dejado también, a propósito de la destilación flash, les había comentado que hicieran el problema 9.5. Déjame verlo, aquí está. Ese es el problema del Tribal. A ver. Aquí está. Problema 9.5 del Tribal. Nos hablan de que tenemos una... Déjame ponerle aquí una pantalla a este negocio para que no se me distraigan. A ver. Todo esto lo vamos a abrir ahorita. Bueno. El problema plantea lo siguiente. Una mezcla líquida que contiene 60% en mol de acetona y 40% en mol de agua. Y se encuentra a 26.7 grados centígrados. Se va a evaporar continuamente en forma instantánea. Aquí está el tipo de destilación que se va a aplicar. O sea, continuamente en forma instantánea a una atmósfera de presión. Y lo que se busca es evaporar el 30% de la alimentación. Quiere decir
que si yo tomo una base de 100, yo necesito, ¿cómo se llama? Voy a tener 30 moles de vapor y el resto van a ser líquidos. ¿Están de acuerdo? Eso ya lo podemos, no necesitamos hacer los grandes cálculos para tener eso claro. Entonces, aquí el punto es, la pregunta es, ¿cuál será la composición de los productos y la temperatura en el separador si se establece el equilibrio? Se abre la discusión. Díganme qué onda. Voy a tachar esto también para que no se me distraigan y ahorita poco a poco vamos a ir abriendo el telón. Esta es otra historia. Entonces, tenemos esto de aquí, el sistema que es una mezcla líquida de acetona con agua, en una proporción de 60-40% en mol, está en fase líquida, y se encuentra esta temperatura. Le metemos calor, hacemos la expansión adiabática, si ustedes recuerdan el principio de la operación por instantánea, y se generan 30 moles de vapor y 70 de líquido, de acuerdo al enunciado del problema, ¿no? ¿Cómo atacamos el problema, jóvenes? Hicieron el ejercicio, lo trataron de hacer, no lo hicieron. No tienen tiempo para hacerlo. Aquí tienen el balance que les acabo de dar. 100 moles de alimentación de 30 y W70 con una temperatura TG y TL de 60. Este valor es bien importante. Ahorita lo vemos. Sería buscar los datos de equilibrio Los datos de... para las presiones Así es. a diferentes temperaturas. Para la mezcla, ¿no? Entonces aquí Sí. voy a abrirlo. Nada más para quedarnos con esto. Y esto lo vemos aquí. Aquí tenemos esto. Nuevamente tenemos los datos del Perry. Yo insisto en las referencias con toda la intención de que ustedes las vean. No nada más las dejen ahí en los apuntes. Vayan y búsquenle. Aquí en el capítulo 13 del Perry, perdón, está dedicado al tema de destilación. Y ahí se van a encontrar que hay una serie de sistemas binarios, como el que ya estuvimos analizando con anterioridad para el metanol agua. Si ustedes recuerdan la gráfica esa que hicieron de entalpía, de ahí saqué yo los datos de equilibrio que se los mandé. Bueno, en ese mismo capítulo 13 del PER viene esta, que es la que tiene los valores de equilibrio correspondientes al sistema acetona-agua. Ustedes se fijan, aquí tenemos, estas temperaturas ya no son lo arbitrarias que pueden ser como si los tuvieran ustedes en su cancha. Perdonen la expresión de la cancha por el fútbol, pero vaya, lo que quiero decirles es que en la tabla que viene referida en el Perry viene esta gráfica, esta tabla así tal cual. Tiene los valores entre 100, que sabemos que es el punto de ebullición del agua, y 56.3, que es el punto de ebullición de la acetona. Y estos datos están reportados en el libro, en esa tabla. ¿Sí lo ven? Entonces, pues ya, ahora, yo
por la misma situación de estarles demostrando las implicaciones que tienen el que consideremos una solución ideal cuando no lo es ideal. Hice el cálculo con la ley de Antoine. Manejé las presiones de vapor tomando en cuenta esta temperatura, estas condiciones, una atmósfera, etcétera, en la ecuación de Antoine, y me genera estos valores de presiones de vapor. Y aquí tengo los valores correspondientes a la composición en la fase líquida y en la fase vapor. Que aquí lo tiene. Esto prácticamente es lo mismo, ¿no? 10 a la menos 6, menos 7 es casi cero. Pero aquí hay cambios bastante importantes. ¿Sí? Si ustedes se fijan. Entonces, ¿qué es lo que planteamos aquí? Pues lo que planteamos aquí es esta comparación. Si yo hago la gráfica de temperatura, composición, la raya negra que está aquí es la que corresponde a la realidad, a esto de aquí. ¿Ok? Aquí tienen temperatura, composición X, temperatura, composición Y. Y la ideal, aquí la tengo. Esta temperatura, la misma temperatura del lado de aquí de la columna, con la composición X, y la que tienen aquí arriba, que sería la temperatura con la composición Y. Vean la pequeña gran diferencia entre el caso real, como inclusive hasta aquí tiene una especie de azeótropo que aparece en esta zona, contra el caso ideal. Entonces, el comentario que yo les hago es, tengan siempre presente esa situación. ¿Cómo van a saber si es solución ideal o solución no ideal? Bueno, pues habría que analizarlo, buscar. Yo de entrada lo que les digo es, ya en un problema, vamos a decir, real, en el que ustedes tuvieran que tomar decisiones de cálculos, etcétera, el primer paso que hay que dar es buscar en la literatura la información, como este tipo de información que está aquí. Y si esto está reportado ya en la literatura, tal como lo quieren manejar ustedes, a unas atmósferas, etcétera, no duden, estos son los valores con los que ustedes van a trabajar todo su análisis. Ahora, no conocen esta información, no lo tienen a la mano, pero sí tienen las constantes de Antoine para el sistema. Bueno, trabajarán con esto, pero hay que estar conscientes de que tienen aquí unas desviaciones pues importantes, muy importantes. Vean la temperatura, vamos a tomar un ejemplo, punto 4, como composición de la mezcla, y vean, vamos a punto 4, punto 5, si quieren, lo que quieran, ¿sí? Y vean así, ¿qué diferencias hay? Pues van a reportar, considerando la gráfica real, que anda en el orden de 60 grados. Pero si lo vieran idealmente, estaríamos hablando de 76 grados. Hay una pequeña, gran diferencia. Y lo mismo arriba, ¿no? Arriba como que el error se reduce. Esto queda aquí en 85 contra 87, digamos. Entonces, el mensaje en este contexto es lo que les estoy platicando. Tengan mucho cuidado con el análisis de su sistema para que puedan estar seguros de que van a tener cálculos confiables. Y luego tenemos el caso de la otra situación, que es esta. ¿Sí? Que es el de XY. Bien. Vean ustedes, esta sería la curva que corresponde a la idealidad. Este es el tipo. Y esta, la negra que está aquí, es la que corresponde. Y aquí fíjense que más o menos 95%
puede haber una especie de lo que llaman el azeótropo. O sea, esto se pega a la de 45 grados, es en el punto donde decimos que la X es igual a la Y. Y ese a condiciones normales no, ya es un punto, ya no podemos ir más allá de la destilación. No podemos separar el 100% el componente más volátil del menos volátil, por la definición del azeótropo. ¿Sí lo ven, jóvenes? Entonces el problema que me están pidiendo aquí ¿por qué no se borra? ¿Por qué no borras? Bueno, ahí lo dejo. Entonces el problema pide cuál es la composición de los productos y la temperatura en el separador en el equilibrio, considerando esta mezcla de origen 60% de acetona y 40%. Sabemos que la acetona es el componente más volátil, ¿no? Y tenemos 40%, 60% de acetona. Entonces, ¿por qué no se mueve esta? Ya la puse y ya no se quiere. Bueno, esta es, digamos, la situación que estamos analizando. ¿Y ahora qué pasó? Esta maquinita ya da lata. A ver, voy a borrar eso. Entonces, tenemos 60% y ¿qué más? ¿Qué más me pide aquí? Composición de los productos y la temperatura en el separador si se establece el equilibrio. Al evaporar 30% en mol. ¿Cómo procedemos ahí, jóvenes? Esto sería, digamos, la línea de operación del separador. ¿De acuerdo? En el cruce, aquí desde los datos del Perry, dice en el cruce de la línea de operación con la curva de distribución de equilibrio, X, W igual a 0.5 y E de 0.83. Esto lo vemos a partir de la gráfica que está aquí. O sea, tenemos 60% en la mezcla y la línea de operación que corresponde a la menos W en D. A ver, encuentren esta línea y díganme qué onda, si va aquí. Y eso me genera una composición en equilibrio en el líquido del 50% y una composición en el vapor de 83%. Esa es la respuesta. Fíjense que en el caso específico que estamos analizando de la ley de Raoult, coinciden, a pesar de las desviaciones y todo, coinciden en las gráficas. Entonces, esto podría ser, si no hubiéramos hecho este análisis, y hubiéramos dicho directamente el caso del sistema ideal, con la ley de Raoult, pues la respuesta hubiera sido correcta. Pero sí es importante que estén conscientes de esto. Entonces eso nos genera que la composición sea igual a 0.5 y 0.83. ¿No? Entonces aquí les pongo yo, de acuerdo a la ley de Raoult, por lo que estoy demostrándoles aquí, coincide. Pero ahora, ¿cómo proceden a establecer esta recta? Es la que quiero que yo... Vamos a suponer esto no existe y aquí están ustedes en este punto. Díganme cómo trazan. El cruce de aquí, estas dos, no tiene absolutamente nada que ver. Ojo. La recta que van a generar ustedes puede estar aquí, puede estar acá. Bueno, acá no, porque es positivo. Pero aquí
aquí, acá, puede ser lo que sea. Díganme que efectivamente pasa por el punto 5. O díganme cómo generan esa recta. De acuerdo al método que estamos analizando. Vean ustedes la ecuación que está aquí. Para eso es importante que ustedes conozcan el balance de materia del sistema, ¿no? Como les había comentado, y ya sabemos, por los datos del problema, ya sabemos que, déjenme ver, por los datos del problema sabemos que D es 30 y W es 70. ¿Ok? Este par de información es lo que estamos ahorita viendo. Entonces, fíjense, yo conozco el valor de W en D. Tengo aquí 70 y aquí tengo 30. Conozco ZF, que es la composición de la mezcla que voy a destilar, que es de 60% de acetona, que es el componente más volátil. Entonces sustituyo 60 y sustituyo 60. Y la YD, que va a ser un punto cualquiera, después de lo que estamos analizando, este punto tiene que generarme una recta que va y en el cruce con la línea de distribución de equilibrio me va a dar a mí las respuestas que estoy buscando. Entonces yo, a partir de esta ecuación, genero esa recta. A ver, si estamos partiendo de que ZF es 0.6 y sabemos que esto es negativo, de aquí, pongan, por ejemplo, 0.45 y díganme ustedes qué valor de aquí corresponde a 0.45. O 0.50. Entonces el 0.50 va a andar aquí dentro. Como sabemos que es recta, no importa. Con un par de valores yo ya genero aquí ya se movió, aquí está. Entonces pongan 0.5, sustitúyanlo aquí y calculen la Y y me dicen cuánto es. ¿0.83? ¿0. Qué? 83. 0.83 para 0.5. Sí. Corresponde a esto que está aquí. 0.5, 0.83, voy a moverla y sí coincide con lo que tenemos. Nada más para corroborar que andamos aquí, calcúlalo para 0.55. Te debe dar un valor entre 0.80 y tantos y 0.60, ¿no? Da de 0.71. Bueno, 0.71, que es más o menos 25, aquí está más o menos, ¿no? Entonces, primer comentario, recuerden ustedes que esta recta con un valor nada más que tengan, aparte del punto de partida que es donde tienen la X igual a Y, que es la composición de la mezcla de 60% puntos o 60 moles, con un valor que ustedes generen con esta gráfica, conociendo el W en D, establecen la recta y en el cruce con la línea de distribución de equilibrio, en este caso coinciden más o menos las dos, vamos a decir la real y la ideal, pero si tuviéramos esta situación, anduviera por acá la recta, pues la respuesta sería acá, ¿no? O sea, es decir, si esto de aquí fuera esto de aquí, pues estaríamos diciendo que tenemos una
una composición del 20 con 85, con 80, ¿no? ¿Sí me expliqué? Ese sería, digamos, el camino que se seguiría para establecer la línea de operación. Ahora, por esa razón, aquí en este caso específico, tenemos la temperatura del sistema que vamos a encontrar en la medida que conocemos el porcentaje de evaporación. ¿Sí? Cuando tenemos una temperatura y una presión fija y no conocemos el porcentaje de evaporación, entonces este término se vuelve un término por tanteo, que es lo que viene ahí en el libro, que ya estuvimos viendo también. Creo que si no mal recuerdo la clase pasada, que se supone un valor de WND, se hacen los cálculos y que tiene que coincidir que la sumatoria de la Y sea igual a 1. Bueno, hasta aquí, ¿algún comentario, alguna duda que tengan, jóvenes, en relación a esta parte del problema? Bueno, ahora, el otro comentario es, conociendo esta composición del 83 con 0.5, es que se me mueve mucho esta cosa. Que inclusive queda un poco abajo de 0.5, si lo vemos así. Pero esto, yo había quedado que era más o menos aquí. Y esto para que cuide, vamos a dejar en 0.5. Bueno, me vengo aquí y encuentro que para el caso de la composición del 60% de moles de cetona, subo hasta encontrar la línea de unión que satisfaga lo que estamos manejando. Y aquí sí está muy contrastado el valor que corresponde a la realidad con el valor que corresponde a la idealidad. O sea, esta recta seguiría hasta acá arriba, ¿no? ¿Sí me explico? Y entonces, si yo agarro este anillo punteado rojo, obtenido a partir de la ley de Raoult, mi respuesta sería que la temperatura a la que se encuentra la mezcla en el separador es de, vamos a poner 74 grados. Si yo tomo la realidad, la temperatura a la que se encuentra el separador es del orden de 60 grados. Que es el punto. Aquí, esta línea de unión que está aquí, nosotros la fijamos tal que satisfaga las condiciones que estamos buscando. De 0.5 y acá 0.83. Esta es la línea de unión que estamos manejando. Es la manera como procedemos, pues. ¿Sí lo ven? Esta es medular esto, que les quede claro. Si hay dudas, díganmelas, por favor, porque sí, estas dudas pueden ir creciendo conforme vamos a avanzar más en los temas de destilación. Yo tengo una duda, doctor. Dígame usted. Es que, bueno, estoy haciendo las X con Antoine y no me salieron igual. No sé si puse la presión mal, no sé, la presión total, no sé si la puse mal. Aquí te lo estoy poniendo, por ejemplo, para X, 760. Ajá, pero me sale eso negativo porque la otra presión es demasiado grande. La presión parcial del componente más volátil. La del más volátil es 2700, ¿no? Esta es F14, no, es la de menos volátil. ¿la de menos? Es la presión total menos PB entre PA menos PB. Ahí yo creo que está el error.
¿Sí lo ves? Creo que sí. A ver. Ve la fórmula, aquí está 760, es la presión que tú tienes. Ajá. F14 es esta. No te Y veo. B14 es la del componente más volátil. Entonces, te das tus valores hasta llegar a 99. Y la Y, lo mismo. Tienes el valor de la E, la presión parcial del componente más volátil, por G14, que es la presión parcial por la composición entre la presión total. Y es el valor que corresponde a la Y. Y esa es la manera como tú calculas. ¿Sí te queda claro? No, ¿podría ponerle otra vez a la fórmula de XA? Es que Sí. ya la corregí, pero me sigue saliendo Ahí diferente. está. Ajá. Primero ve, ¿estas presiones de vapor coinciden? Sí, Estas sí, están sí, obtenidas. nada más varían por Bueno, décimas, pero es por las perfecto. constantes. Bueno, entonces es irrelevante. Entonces, este valor, esta es la fórmula. 760 Mm, menos F14, que es el componente menos volátil. ajá. ¿Sí? Entre el componente más volátil. El componente más volátil es el que tiene la presión de vapor mayor con respecto al componente menos volátil. Entonces ve la fórmula y aplícala tal cual. Pero sí es importante que quede claro. En este contexto, recuerden lo que hemos visto. Acuérdense que A le asignamos, el valor de A lo asignamos al componente más volátil. Y aquí. Componente más volátil. ¿Sí? Y B es el componente menos volátil. Dicho de otra manera, esto es la acetona y esto es el agua. Y esta es la fórmula. ¿Sí te queda? ¿Ya quedó? No, me sigue dando negativo. Pero es que ya puse la B. Como está ahí. No puede ser. Pues digo, si tienen los mismos valores de presiones de vapor, no veo Sí, que... es que son lo mismo porque, bueno, me da la presión de A 2785 Está bien. y la PB 763.68. Ajá. Mm, ¿Estás bien? Pues aplícala tal cual. No sé si tengas... Es que no sé qué está haciendo mal. Ve, insisto, presión total. ¿Sí? La presión total es vamos a ponerlo aquí. P mayúscula es la presión total menos la presión de vapor del componente menos volátil. Eso sería, digamos, el numerador de la expresión. Ujú. Y abajo sería la presión parcial del componente más volátil, que va a ser mayor, menos la presión parcial del componente, de la presión de vapor del componente menos volátil. O sea, la PV es la misma en los extremos. Y lo que varía es la presión total y la presión de vapor del componente más volátil que está aquí. Y eso es lo Sí que... está así. No sé qué le pasa entonces a mi máquina, porque sí está así, igualito. Ah, pues no sé, ahí sí está embrujada. Puede estar embrujada la máquina, hay que llevarla a que le quiten esa brujería. No, de veras. Hazlo con calma, pues, pero ya detectaste cuál es el posible error o cuál es la situación, pues.
hazlo, vuelve a insistir y si tienes alguna duda me lo mandas por correo y yo trato de responder. Sí, doctor. Bueno. Bueno, vamos al siguiente. Entonces ya quedó claro todo esto, ¿no? Yo tengo una duda, profesor, Dígame usted. con la línea de operación. O sea, por ejemplo, Es- sabemos que partimos de 0.6 y nosotros dimos el valor de 0.5. ¿Ese valor siempre va a ser arbitrario? Arbitrario. Es un Ah, valor ok. arbitrario que puede ser puntos. El problema es que si te pones punto 3, te vas a ir fuera de esta zona. Sí, porque puse 0.4 y me dio un valor igual a 1. Pues sí, pues es otra cosa. Entonces, por Pues eso estaba viendo y le yo quería creo que preguntar. hay que respetar más o menos el rango. Ahora, como no sabemos de antemano cuánto es eso, pues a lo mejor si tuviéramos esto, a lo mejor sí podrías tú tomar el punto 4 como referencia. Pero para eso, yo digo, el primer paso que hay que hacer es irse vamos a llamarle con precaución. Y eso significa que en lugar de irte hasta acá, manejes algo parecido o próximo al punto 6, pero también que a su vez te señale diferencia. O sea, si pones aquí punto 58, pues va a tener una cosa aquí muy pegada. Pero yo digo, aquí lo razonable es punto 5, punto 45 podría ser también, no sé. Y eso te generaría un valor cuando como sabes que es una recta esta, con un solo valor que tú tengas, puedes trazar la recta correspondiente. Si te fijas esta recta, si yo la extrapolo, pues me mandaría hasta por acá arriba, ¿no? Que no tiene ningún sentido. No puedo ir arriba de 1, pues en una fracción. ¿Sí? ¿Te clara la duda? Sí, gracias, profesor. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Entonces, primer paso aquí es ubicar esto y una vez que tienen esta composición, se regresan a la curva de aquí para contestar la otra parte del problema, que es a qué temperatura se encuentra el separador. Satisfaciendo la línea de unión que da los valores de Y y de X, que están definidos con esta línea de operación. Y ya respondieron al problema. Ahora, la otra pregunta, vamos a avanzar, es ¿cuánto calor en kilojoules por kilogramo mol de alimentación se requiere? ¿Ok? Entonces, ¿cuánto calor es necesario introducir esa alimentación para generar una evaporación del 30%? Esa es la traducción. Y eso evidentemente te va a llevar tu mezcla de 26.7 grados centígrados a la temperatura que acabamos de analizar aquí, que es de 74, más o menos, ponerlo así. Pero entonces, para eso requerimos pues, nuestras famosas balances, el balance de energía. Tenemos la entalpía de la alimentación al separador, más el calor, esa es la incógnita, que el calor que necesitamos agregar va a ser la entalpía que sale con el destilado y la entalpía que sale por los fondos. Este es el balance global que nosotros tenemos de energía. Y luego lo que sigue es, sabemos que W es un líquido, ¿ok? Y sabemos que la D es un vapor y F es un líquido, ¿no? Entonces aplicamos las fórmulas que ya conocemos. La entalpía del líquido es el Cp de la mezcla por el peso molecular promedio y va a la cantaleta que he estado dándoles. Si esto está de entrada en moles, pues ya olvídense el peso molecular. Si no, pues tienen que hacer el cálculo correspondiente. Y dado que la solución, o sea, no hay duda pues de que es una solución que no es ideal. Entonces lo que se espera es que el calor de disolución sea diferente de 0. Acuérdense que una manera de definir la idealidad de una solución es que el calor de disolución sea igual a 0.
Por lo tanto, ¿sí? Tendríamos nosotros que establecer un cálculo o establecer un valor del calor de disolución a partir de las tablas críticas internacionales, y ahí vamos a encontrar una temperatura de referencia que vamos a tomar como referencia aquí. Entonces, como estamos hablando de la fase líquida, aún el líquido que estamos alimentando, que lo vamos a pasar de alguna manera, esta es la temperatura ambiente a la que está entrando el evaporador, el líquido del evaporador. Este 26.7 podría, entiendan bien eso, podría ser mi temperatura de referencia. Pero yo a esa temperatura no conozco el calor de disolución. Pero resulta que el calor de disolución lo conozco a otra temperatura. Entonces, ese es el calor de disolución que yo planteo. Entonces, la temperatura de referencia, perdón, del calor de disolución. Y esto me va a generar que entonces, en principio, yo esta mezcla líquida la voy a estar llevando desde la temperatura de referencia hasta la temperatura del líquido saturado. Y la compensación en esta trayectoria que va a pasar por el 26 hasta llegar a la temperatura de 74 va a ser por el calor de disolución. ¿Ok? Bueno, ese es el comentario con relación a la entalpía de la fase líquida. Para el vapor, ¿qué tenemos? Para el vapor tenemos que Hg, va la composición, aquí por ejemplo la fracción mol de la acetona, por el Cp de la acetona líquida, ya discutimos esto hasta el cansancio también, y vamos a suponer, vamos a llamarle arbitrariamente, que la temperatura de referencia, que es la misma de acá, para tener el mismo marco de referencia, voy a llevar esta mezcla líquida, este líquido lo voy a llevar desde T0 hasta Tg, temperatura del vapor saturado, ignorando en esta trayectoria que está aquí el cambio de fase. Pero como hay cambio de fase, lo agrego aquí. Le doy el lambda correspondiente. Y lo mismo va a ser para acá. ¿Sí? Ahora estoy viendo que aquí creo, déjenme ver. Creo que hay un error aquí porque no está referida a la temperatura T0, está la temperatura TG, ¿no? A ver, díganme. Si no, lo corregimos. Esta lambda está TG. Si no mal recuerdo. ¿Me pueden decir? Aquí, por ejemplo, aquí está una tabla con los En el libro del Treibel dice que es en referencia a TG, profesor. es TG, ¿verdad? Ajá. Entonces, tengo que checar eso, pero dejen ponerlo. Que no quede. Ahí está. ¿Estamos? Entonces, tenemos que considerar esta temperatura. No sé si los calculé con eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero aquí está, insisto, este sería el cálculo de la entalpía del vapor saturado. ¿Ok? Bueno, y temperatura TG es la temperatura de ebullición del vapor y la temperatura TL es la temperatura, perdón, la temperatura de
del vapor saturado y la temperatura del líquido saturado. Bueno, ya tenemos toda esta información, la tenemos, que es nuestra referencia para los cálculos que vamos a analizar. Esto que está aquí es la condición. Esas son las ecuaciones. Entonces, ¿por dónde empezamos, jóvenes? Tenemos que ver la información que estamos analizando y tenemos que ver cómo calculamos o cómo conocemos el calor de disolución. Déjenme, aquí tengo. Tablas críticas internacionales. Y esto. Ahí va. Les voy a escanear la tabla. Para que la tengan. Terminar la clase se las envío, pero ahorita la vamos a ver nada más para que la conozcan. Es parecida a la que vimos del metanol agua. A ver. Entonces aquí está la tabla. Vamos a escanear y voy a nada más a concentrarme en esta parte. Vamos a escanear esa parte. Déjenme. Voy a minimizar este negocio. Este lo voy a quitar. ¿Y dónde está la escaneada? Acá está arriba. Ahí ponemos. Y la abrimos. Aquí tienen, esta es acetona. ¿Ok? ¿Qué dice? La concentración es expresada como porcentaje en peso de A, del componente A en la mezcla. Y aquí nuevamente el componente A de la mezcla es agua. O sea, está invertido de acuerdo a nuestra nomenclatura. Y el componente B es el acetona, que es el componente más volátil. Primer punto a tomar en cuenta. Segundo punto, Q está expresada en joules liberados por gramo de mezcla. ¿Estamos? Entonces, sabemos que estos valores van a ser negativos. Es igual, el mismo caso. Hay otros casos donde el Q no se absorbe el calor. Entonces, yo insisto, por ejemplo, aquí abajo, aquí el alcohol etílico lo ponen negativo, ¿no? Pero como le están diciendo que esto es el calor, el Q es calor liberado, entonces significa que estos valores realmente son positivos. Insisto, son tablas internacionales pensadas para que las pueda interpretar cualquier persona en este mundo.
no están hechos para mexicanos. ¿Estamos? No es porque nos discriminen, porque simplemente así es el asunto. No le busquen más. Lo importante es que sepamos interpretar esos datos, porque en la base de que sepamos interpretar esos datos es en la medida en que vamos a tener pues, cálculos más confiables. Ese sería, digamos, el mensaje. Por eso se los estoy poniendo y por eso les voy a dar el dato. Entonces, esta es la tablita que nosotros tomamos en cuenta para hacer nuestro análisis del delta HS. ¿Sí? Entonces, ¿cómo leemos acá? Pues si es porcentaje de A, que es porcentaje de agua, pues 100 menos esto, como está en por ciento, va a ser el porcentaje de acetona. ¿Ok? Bueno. Entonces, tomando en cuenta, en consideración ese negocio, nos regresamos a nuestra tabla y acá, este de aquí, por ejemplo, este es el delta H de la acetona, ya traducido a porcentaje en peso. Aquí es una campana casi de Gauss. ¿Sí? Pero esto sirve para interpolar o extrapolar valores correspondientes. Entonces, si se fijaron, esta gráfica que acabamos de ver está referida a 15 grados centígrados. Entonces, esa temperatura es la que tomamos como referencia. Déjenme ver qué temperatura tome como referencia. ¿Dónde anda? Aquí está 15 grados centígrados. ¿Se dan cuenta? Esa es la temperatura, no es un capricho. No es porque se me ocurrió. Simplemente es la temperatura a la que yo estoy encontrando este valor. 30.05. 30.05, que corresponde a la composición, pues anda por este lado, más o menos por aquí. El delta H en J por gramo de mezcla anda por 30.05. Por aquí anda. ¿Para un qué? Perdón, para una 60% de... No, aquí tengo que tomar en cuenta ya la que se evaporó. Entonces aquí, pues, o sea, porque ya se encuentra como líquido saturado. ¿Y a qué temperatura está ese que habíamos quedado? Había quedado en que la temperatura de la mezcla, logramos el líquido residual, el delta HS es igual a 9 kilojoules por kilogramo de mezcla. Para una composición de 0.83 y el peso, la fracción en peso de acetona es de 0.76. A ver, vamos por partes. Entonces tenemos aquí esto que estamos aquí planteando. Esto es nuestra base de cálculo, ya lo vimos. A 60 grados centígrados, el líquido saturado tiene una composición de 0.5 y el vapor saturado tiene una composición de 0.83. ¿Ok? Y el otro componente, que es en este caso el agua, es 0.5 y en el caso del vapor es 0.17, ¿no? O sea que el vapor saturado esencialmente es acetona, con un poquito de vapor de agua. Entonces la fracción mol de la alimentación es 0.6 y 0.4. Entonces la fracción másica en la alimentación sería igual a 0.83 y 0.17. Ahora bien, para el CP del agua líquida es igual a 0.54 calorías por gramo mol, por grado centígrado, y la del agua la podemos considerar como una caloría por grado centígrado. Estos son referidos a kilogramos.
sus respectivos pesos moleculares, el CP de la solución a 27.05 sería esta, y el CP de la solución a 60 grados centígrados sería esto. ¿Sí? Y esto serían las composiciones que yo tendría en la alimentación, que es 26.7, que es la temperatura a la que entra el sistema, y en los fondos, que ya es un líquido saturado, la temperatura a la que se encuentran los líquidos son 60 grados centígrados. Entonces, esto sería, digamos, el CP correspondiente a la solución. Los respectivos pesos moleculares de la solución, de la alimentación, del fondo y del destilado. Esos son los datos que necesitamos de apoyo para los cálculos que vamos a estar haciendo. ¿Qué más? Ahora vamos a ver, HW, que es la entalpía de líquido saturado, es 0.65, que es el CP de la solución, por 38.05, que es el CP promedio, por 4.184, que es para pasar de calorías a ¿cómo se llama? A kilojoules. Y esta es la diferencia de temperatura de 60 a 15 grados con el cálculo del calor de disolución, que es el 9 por 38.05. 38.05 sigue siendo la composición, y el 9 son los kilojoules por kilogramo. 9 kilojoules por kilogramo del delta HS, que anda por el donde. O sea, los joules por gramo, o kilojoules por kilogramo, debe andar en 60. ¿De dónde sale el 9? El líquido saturado tiene una composición de 0.5, ¿verdad? Bueno, a ver, 50, que es el porcentaje de la acetona, y 28.5 son joules por gramo. Y bueno, eso, aquí viene. Fracción en peso de la acetona, 0.83, sería 5.3 en la alimentación, en todo caso. Y el fracción en peso de 0.76 de la acetona, 0.76, aquí está, miren, 0.76, y esto nos daría un delta HS de 9. Ok. .76. Vamos a ponerlo aquí. Aprox. Y eso con la recta que viene acá, más o menos va a ser 9. A ver, ¿por qué .76? ¿Dónde es el .76? Fracción en peso de la acetona. A ver. Lo que encontramos acá está referido a moles. ¿Ok? Esto, por ejemplo, en el líquido saturado tengo 0.5% fracción mol
50% fracción mol. Pasen esa 50% fracción mol, pásenlo a fracción en peso. Considerando que el peso molecular de la acetona es, ¿dónde anda? Peso molecular de la acetona es 58 y la del agua es 18.02. Díganme si esto corresponde al punto, al 73 que estoy diciéndoles. Esto que está aquí. 76%. Fracción peso de acetona. ¿Por qué? Porque esto está referido a fracción en peso. Esto está directamente de la tabla. ¿Sí? Y esa es la campana que sale aquí. Entonces, si yo tengo 50% o 0.5% en ¿qué es? Kilogramo mol de acetona por kilogramo mol de solución, eso lo tengo que pasar a kilogramo o a gramo por ¿cómo se llama? Por gramo mol de solución, para que yo pueda leer que efectivamente 76, yo pueda leer el valor correspondiente del delta HS. O sea, esto de aquí es delta HS en función del porcentaje en peso de la acetona. Entonces, aquí para que yo haga esa conversión, jóvenes, ¿cómo le hago? Ustedes deben de saber eso. .05, 38.05 que está aquí es que kilogramos por kilogramo mol de solución. Y el CP de la solución, el peso molecular de la acetona es 58.08 gramos de acetona por gramo mol de acetona. Bueno, todo es gramos. Entonces, yo necesito multiplicar 5.5 por 58.08. 0.5 por 58.08 ¿entre qué? Entre 38.05. Eso me da 0.76. ¿Contra cuánto había dicho acá? Ahí está. Entonces, la fracción peso acetona en líquido saturado es igual a ¿qué? Es igual a 0.5 gramo mol. Voy a poner mol de acetona por mol. Acuérdense que si no le pongo etiquetas a las unidades, significan las moles de solución. Entonces esto es lo que yo tengo, 0.5. Y eso lo voy a multiplicar por los pesos moleculares cruzados, que serían 58.08. ¿Eso qué sería? Esto serían gramos de A por gramo
mol de A. Aquí sí le pongo etiqueta porque se refiere al componente A, multiplicado por 30 y qué? 38.05 gramos por gramo mol. Y no le pongo etiqueta porque está referida a la solución. Entonces, si yo multiplico esto, las moles del... ¿Dónde estoy equivocado yo aquí? ¿O no? Estoy hablando de gramo... Aquí estoy hablando, estoy mal. Aquí estoy dividiendo, ¿no? No es cierto. Entonces esto no multiplica, esto divide. A ver, déjame ponerlo para que no se confunda. Aquí. Entonces estos gramos se van quedan como tal, pero el gramo mol de A se va con este gramo mol de A, y este gramo de acá se queda, y el gramo mol de la solución se va con el gramo mol de la solución de aquí. O sea, aquí estos valores de aquí, esto de aquí, gramo mol. ¿Sí lo ven? O sea, es multiplicar la fracción en mol por los pesos moleculares cruzados, digamos, de la acetona y de la mezcla, para que ya les quede el punto 76. Entonces aquí esto de aquí va a quedar, esto va a ser punto 76, que está en es lo que tenemos, que es lo que estamos aquí planteando. Y este punto 76 es el que yo pongo, es la fracción en peso de la acetona. Y es el que yo uso aquí para calcular el delta HS, que es de 9. Entonces, con esto, yo me vengo acá a la fórmula. Ahora, a ver. La composición, y con esto calculo la entalpía del líquido saturado. Esta HD, que está aquí, que es la entalpía del vapor saturado, pues va a ser el mismo camino. Por aquí tenemos que la mezcla se encuentra a la misma temperatura. Si ustedes recuerdan, por el análisis que hicimos, en este caso tenemos tanto el líquido saturado como el vapor se encuentran a la misma temperatura. Si estuviera viéndolo así, al revés, verticalmente, esta sería la temperatura del líquido saturado y esta sería la temperatura del vapor saturado. Entonces, en el caso que nos ocupa, en el destilador, hacemos digamos, la evaporación de la mezcla, y la temperatura tanto del vapor como del líquido saturado, que están en equilibrio, ambas fases se encuentran a la misma temperatura. Y es lo que vemos reflejado en el cálculo de las entalpías. Entonces ya tenemos el cálculo de la entalpía del vapor saturado, tomando en cuenta, a ver, la lambda. Había comentado que era, no sé si tengo que hacer aquí una pequeña corrección. El 521 sería calor latente, vaporización de la acetona a los 60 grados centígrados. A 60 grados centígrados. Déjame ver dónde. Aquí hay una gráfica de lambda, o no la tengo.
Este es otro problema. Entonces, pues hay que hacer la gráfica. Aquí se tienen los valores. Pues más o menos, miren, aquí está más o menos. A 60 grados, más o menos anda por aquí. Está en 500 y fracción. Entonces, sí tomé en cuenta eso, ¿no? Nada más que la puse la fórmula, me equivoqué, la puse equivocada. O sea, 500, vamos a bajarlo alrededor de 520. Y esto aquí 2340. A ver cómo están acá. 520, a ver si este más o menos anda. Aquí anda en 521, miren. Y el otro es de 2465. 2465, está bien. O sea, sí calculé bien, aunque la fórmula la puse mal. Pues ya la corregí. Que es TG. ¿Está claro? Este archivo se los voy a mandar para que lo repasen y vean qué onda con esto. Pero lo importante es que lo revisen, lo estudien y si hay dudas, bueno. Ahora, el vapor, el líquido que estamos introduciendo al sistema es el HF, la entalpía correspondiente, considerando, si se fijan, esta entalpía como la temperatura de referencia es de 15 grados, supuestamente la corriente que entra al sistema ya lleva un contenido energético que está referido a la diferencia de 15 a 26.7 grados centígrados. ¿Se da cuenta, no? Estamos haciendo una contabilidad de calor. Eso es lo importante y es para lo que el ingeniero químico se vuelve un experto. ¿Ok? Y eso lo pueden aplicar a las cuestiones ambientales y a todo lo que gusten y manden. Siempre tienen que tener una misma referencia para sus cálculos. Entonces tienen el mismo 15, pero entonces como no coincide, si por ejemplo hubiéramos considerado 26.7 como temperatura de referencia, pues el delta HF sería igual a 0. O sea, esta parte del calor sensible, porque no habría no estaría sujeto a cambio de temperatura. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí hay una pequeña diferencia de temperatura. Y luego esto de aquí sería el calor de disolución correspondiente a esta temperatura y a la composición inicial, que es la otra que está aquí referida, que es la fracción en peso de la acetona en la alimentación. De 83 que se calcula parecido a esto. Entonces el delta HS es 5.3. Entonces eso es lo que tienen ustedes que tomar en cuenta para calcular el HF. Y el calor que van a agregarle al sistema, pues es este que está aquí. Despejan simplemente de aquí el Q y van a obtener que requieren una cantidad de calor de 1.340.500 kilojoules por hora, que está relacionado con el sistema que estamos manejando. ¿Estamos? Me entró ahorita la duda del por qué está referido a una unidad de tiempo. Necesito checar bien esto. A ver si ustedes también lo encuentran. Si no, sería kilojoule por kilogramo mol. Eso de alimentación. No sé, la hora me aceleré, no, porque estoy aquí, no veo el tiempo en ningún lado. A ver, son 30. A menos de que haya puesto que hubiéramos puesto una base. De que como es una alimentación continua, se interpretaría que tendríamos esa información. ¿Sí? ¿Está bien? Ese es el punto, jóvenes. Y el punto D
es la cantidad que hay que remover del líquido, si el líquido residual se enfriara hasta 26.7. Entonces ahí sería al revés, ¿no? El líquido residual está a 60 grados y lo quiero llevar ahora a 26.7. Por lo tanto, ¿cuánto calor necesito retirarle para enfriarlo, no? ¿Está claro? Bueno, ya se nos fue la clase. Que va a empezar con destilación diferencial, pero ya empezamos el lunes con eso. Entonces, les mando este archivo, este que corresponde a este problema 9.5 del Tribal para que lo estudien. ¿Sí? Y si hay dudas respecto a lo que está ahí, el próximo lunes lo discutimos. Y hay un problema extra que no se los voy a explicar ahorita, pero que ahí está, y a ver si lo pueden ustedes visualizar. Pero esto, déjenlo ahí, porque es una destilación diferencial. Hay que ver la teoría y luego ya vemos qué queda con esto. Ya lo veremos. Para no andar ahí partiendo y manejando otra información. ¿Sí está claro? Hey. O ya se durmieron o ya se fueron. Aquí seguimos, profe. Ahí siguen. Bueno. O ya quedaron congelados. No, pónganse a trabajar, de veras. Esta información es información muy importante que les va a ayudar a visualizar todo lo que estamos haciendo. Sí, la semana que entra tengo toda la intención de ver de destilación diferencial. Algunos ejemplos, ojalá sea entre lunes y miércoles, para que el viernes ya empecemos a ver la destilación fraccionaria. Ya tendríamos 2 semanas para ver destilación fraccionaria y ya vamos a empezar a pensar en el parcial, primer parcial que va a ser destilación. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vaya, ya despertaron. Les mando el archivo junto o antes, o les mando junto con yo tengo que programar las clases de la semana que entra y ahí les mandaría a ver un chat que dice aquí. Sí, profesor, bueno, ya entiendo. Les mando este archivo del problema 9.5 para que lo estudien, lo entiendan, porque lo que vamos a hacer después, más adelante, es estar lidiando con esto. Y yo sé que el tema de la parte energética siempre les genera ruido, les genera problemas, pero pues ahorita creo que la definición de la entalpía, como viene referida en el Tribal, si la respetamos al pie de la letra en términos de lo que está planteado, los parámetros, no tiene por qué haber problema. Ahora noten, ya vieron que es un problema relativamente pequeño, todas las derivaciones de información que es importante que nosotros tengamos. Y yo insisto, esa es la chamba de ustedes como ingenieros químicos. Saber dónde recurrir para, ¿cómo se llama? Para mandarles ¿cómo se llama? Para obtener la información correspondiente. Entonces, les mando esta información. Me piden lo del chat. Lo del chat, el problema es que no se puede mandar. Yo estoy utilizando ¿cómo se llama? El WeTransfer, pero la otra vez no me dejó mandarlo a todos. No sé, alguien que se comprometiera a que se lo mande y esa persona le sube la grabación a sus compañeros, ¿no? Alguien quiere recibirlo y lo sube al Google Drive.
Díganme. Dice Néstor que él se ofrece. Le mandó un mensaje por el chat. Néstor Aarón, le mando a él el archivo. Néstor Aarón, nada más déjame checarlo. Néstor Aarón, ¿qué? ¿Tinoco? Ok, se lo mando a Tinoco y él se va a comprometer a subirlo a la nube, ¿no? Yo tengo todavía esa tarea pendiente de ubicar cómo hacerlo. Bueno, jóvenes, los dejo. Pónganse a trabajar. Ya estamos en pleno trimestre. La semana que entra es la cuarta. Nada más les recomiendo que no se me duerman con este negocio. ¿Sí? Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.